¿Te has encontrado alguna vez atrapado en una vorágine de ideas tantas que ni siquiera sabes cuál es la correcta? ¿Y si te dijera que esa misma genialidad puede ser tu peor enemigo en un mundo que premia la eficiencia lineal? Vamos a descubrir cómo la creatividad, que algunos envidian, puede convertirse en una prisión. Hoy hablamos de la trampa del genio, cuando la creatividad te aísla en un mundo de normas. ¿Preparado para la cara B de la creatividad? Quédate, que esto se pone interesante. Cuando tienes una mente que trabaja a 1000 por hora, una fábrica de ideas sin descanso puede sonar a bendición, ¿verdad? Pues no siempre. En un entorno donde lo lineal y lo práctico son la norma, tener una avalancha de ideas puede volverse una auténtica maldición. Muchas veces generas tantas soluciones y tan innovadoras que terminas paralizado ante la presión de tener que decidir cuál es la mejor. O como le ocurrió a ese alumno, que al enfrentarse a un problema propuso 10 soluciones diferentes. Cada idea era un destello de creatividad, pero en lugar de ser aplaudido fue criticado por complicarlo siempre. Esa experiencia no solo minó su confianza, sino que empezó a dudar de su capacidad para aportar valor, quedando atrapado en la trampa de la originalidad. La productividad lineal, tan valorada en nuestro día a día, choca frontalmente con la necesidad de explorar rutas desconocidas. Y es que en lugar de sentirte inspirado, sientes que tus ideas te abruman, convirtiéndose en una carga más que en una herramienta liberadora. La creatividad suele venir de una sensibilidad especial, de una capacidad para ver más allá de lo evidente. Pero esa misma sensibilidad puede convertirse en un arma de doble filo en un mundo donde las normas y las reglas se imponen sin discusión. Imagina cuando día a día percibes las injusticias y contradicciones que te rodean. No puedes dejar de cuestionar las reglas establecidas. Y es aquí donde surge el conflicto, en ambientes como la oficina o incluso en el aula. Quienes se atreven a poner en tela de juicio sistemas injustos terminan siendo etiquetados como problemáticos. Cada día tienes que morderte la lengua y callar esa voz que clama por un puñetero cambio. Las pequeñas absurdeces que pasan desapercibidas para la mayoría se convierten en frustraciones. Te enfrentas a un dilema. Por un lado, tienes la capacidad de detectar errores y proponer mejoras. Por el otro, vives en un entorno que premia la conformidad y reprime las voces disidentes. Ser creativo no es solo cuestión de tener ideas brillantes, sino de lidiar con una montaña rusa emocional. Los artistas, innovadores y cualquier persona que se atreva a crear a menudo sienten que sus ideas no son suficientes o que son malinterpretadas por los demás. Esta constante sensación de insuficiencia puede desembocar en agotamiento emocional extremo. Es como si la creatividad, en lugar de ser una fuente inagotable de inspiración, se convirtiera en un pozo sin fondo de dudas y autocrítica. ¿Te suena familiar esa vocecita en tu cabeza que te dice que no vales para nada? Mándala a la mierda. La verdad es que la creación exige aceptar contradicciones internas. En ocasiones, para generar algo verdaderamente original, es necesario enfrentarse a uno mismo, a esos demonios internos que te dicen que nunca es suficiente. Y ahí te pones el disfraz y la máscara para poder encajar. En ambientes muy tradicionales, donde lo nuevo se ve como una amenaza, te ves obligado a ocultar esa chispa innovadora que llevas dentro. Es una especie de doble vida. Por un lado, sigues los protocolos establecidos y por el otro, tramas en silencio radicales mejoras y soluciones revolucionarias. Piensa en una mujer en el mundo STEM, ese de las ciencias, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas, donde a menudo se espera que se comporte de cierta manera correcta. Esta profesional, brillante y capaz, decide reprimir su enfoque creativo para evitar ser etiquetada y marginada. Al disimular sus ideas y adaptarse a un molde preestablecido, renuncia a la oportunidad de mostrar todo lo que es capaz de aportar. Esa decisión no solo limita su crecimiento profesional, sino que también le roba la posibilidad de brillar con luz propia. ¿Te parece justo? Si crees que la educación es un espacio para fomentar la creatividad, piénsalo de nuevo. Verás cómo coincides con Sir Ken Robinson. Los sistemas educativos tradicionales, en su afán por estandarizar y controlar el conocimiento, penalizan el pensamiento divergente. Los estudiantes que se atreven a proponer soluciones no convencionales son los disruptores, aquellos que distraen la clase. Esta paradoja es desconcertante. Se premia la memorización y la repetición y se castiga la originalidad. La consecuencia es que muchos jóvenes talentosos, con una capacidad innata para ver el mundo de manera distinta, terminan reprimiendo su creatividad. En lugar de desarrollar ese potencial, se adaptan a un sistema que no valora el proceso creativo, sino el resultado final. Esta situación genera un ciclo vicioso en el que la verdadera esencia de la innovación se ve comprometida desde la infancia y el miedo a equivocarse se instala de manera profunda. Por algo lo dijo Ken Robinson: las escuelas matan la creatividad. Y en este punto,
Si compartes esa idea del señor Robinson, quizá haya llegado el momento de que aportes tu granito de arena. Siéntete libre para comentar, compartir o suscribirte. Que la creatividad y la disrupción no dependan de un algoritmo que nos parametriza y encasilla para vendernos cosas que no necesitamos. Y si aún no estás listo para dar ese paso, quédate un poquito más. Acompáñame a descubrir qué puedes hacer para resucitar la creatividad. Porque vamos a ir un paso más allá. No solo las escuelas matan la creatividad, la mayoría de los trabajos también, sobre todo aquellos en los que la innovación y la disrupción debería ser la clave del crecimiento. En el mundo de hoy, la presión por innovar es constante. Se vive con la sensación de que si no generas la próxima gran idea, quedas obsoleto. Y sin embargo, te encuentras con esos grandes amantes de la productividad lineal, con sus másters adquiridos en tutoriales de YouTube, con una idea clarísima y cortoplacista de hacia dónde dirigir la creatividad. Y rondando el narcisismo o incluso penetrando en él, tratan de encadenar la creatividad a su cadena de montaje imaginaria. Conceptos del siglo XXI fusionados con sistemas de producción de 1908. Querido sumo sacerdote de la productividad, la creatividad no es un recurso que se explota, es un animal salvaje. Sigue insistiendo en tu anticuado circo de innovación domesticada, forzando a los leones a saltar por aros incendiados y obligando a elefantes a ejecutar trucos baratos aprendidos en tutoriales de YouTube. Trata de controlar la disrupción con tu látigo de métricas e indicadores y tu jaula de prácticas recomendadas. Cuando te des cuenta de que solo tienes animales tristes y frustrados, con el rugido de la genialidad ahogado por el eco de tus obsoletos manuales de domador del siglo pasado, seguramente sea demasiado tarde. Pero al menos habrás entendido un concepto clave. La creatividad no se doma, se libera. Porque la sociedad tiene una imagen muy definida del genio. Te vienen a la mente grandes inventores, artistas consagrados y figuras históricas que en algún momento revolucionaron el mundo. Desde la cocina hasta la educación, pasando por la resolución de problemas diarios. La creatividad tiene muchas caras, pero solo unas pocas son reconocidas públicamente. Aquellas que trascienden sus ámbitos para convertirse en transversales. Es curioso ver cómo personas con una creatividad aplicada a ámbitos no convencionales son subestimadas. Se piensa que si no has creado algo épico, entonces tu aportación no vale para nada. Pero la realidad es otra. Cada día se están gestando pequeñas revoluciones en la forma de pensar y actuar que no reciben el reconocimiento que merecen. La sociedad te ha enseñado desde pequeño que lo normal es lo correcto y que desviarse de ese camino es peligroso. ¿Pero qué sucede cuando esa desviación es la chispa que puede cambiarlo todo? El conflicto surge cuando el deseo de innovar choca con la necesidad de pertenecer. Esta batalla interna se ve alimentada por las críticas y el rechazo. Cada vez que te atreves a proponer algo diferente, te enfrentas a un juicio que lo reduce a un simple soporte de ideas que nunca encajan. La presión de tener que justificar cada pensamiento, de tener que adaptarse a un molde que no te pertenece, puede ser devastadora si no la gestionas bien. Es una lucha que se libra en silencio, en el fondo de la mente, donde la autocrítica y la inseguridad se pueden convertir en compañeros constantes sin que llegues a darte cuenta. Llegando incluso a cuestionarte si realmente vale la pena el precio de ser diferente. Pues sí, vale la pena, y mucho. Si la sociedad se conforma con lo fácil, lo inmediato, y olvida que la verdadera innovación requiere de tiempo, paciencia y sobre todo una gran dosis de coraje para enfrentarse a lo establecido, pues es un problema de la sociedad, no tuyo. Y como no es un problema tuyo, no lo puedes resolver. Deja de intentarlo, porque al final la única solución posible es adaptarte a los moldes impuestos por tu entorno. Acepta que no defines los moldes, pero no confundas aceptación con resignación. Ante este panorama, la gran pregunta es: ¿cómo encontrar ese equilibrio entre la necesidad de innovar y la presión de adaptarse a la norma? No hay una fórmula mágica, pero lo que sí es fundamental es reconocer el valor del proceso creativo, más allá del resultado final. Porque si reflexionas un poco, tu objetivo rara vez es el resultado final. Donde verdaderamente te vas a encontrar cómodo es en el proceso creativo. Querido sumo sacerdote de la productividad, si tu narcisismo te lo permite, te doy algún consejo. Crea espacios seguros donde esas ideas puedan florecer sin ser juzgadas. En el ámbito laboral, por ejemplo, fomenta equipos multidisciplinares y promueve una cultura de la experimentación que puede marcar la diferencia. Estoy seguro de que en YouTube encuentras cientos de ideas y ejemplos que ya han funcionado y con un poco de esfuerzo podrás adaptarlo. Y en el entorno educativo, estimado profesor con más de 30 años de experiencia en la docencia, valora el proceso de aprendizaje tanto como los resultados. Permite a tus alumnos más creativos explorar distintas soluciones
sin que tengan que tener miedo a ser juzgados. Quizás te sorprenda. No solo tus alumnos se mostrarán más comprometidos, sino que incluso puede que la dirección del centro empiece a replantearse algunos de los métodos tradicionales. ¿Quién te dice que no tienes dentro un creativo que desde su infancia ha estado reprimido por las mismas reglas y normas que llevas aplicando 30 años? ¿Y tú que estás ahí? Quizá ahora ya estás preparado para decirle a esos sumos sacerdotes y profesores, a todos esos responsables que están cometiendo un error, matar la creatividad. Si estás convencido, comparte el vídeo. ¿Quién sabe? Con suerte puede que le llegue a alguno de ellos y consigas que se replanteen esas ideas trasnochadas y caducas. Aunque lo más probable es que caiga en saco roto, pero nadie podrá acusarte de que no lo intentaste. Y volviendo a ti, aprende a ver tus peculiaridades como fortalezas, no como defectos. Esa sensibilidad que a veces te hace sentir distinto es precisamente lo que te permite ver el mundo con otros ojos y encontrar soluciones donde otros solo ven problemas. Tu autenticidad es la clave para liberarte de las cadenas de las normas y poder expresarte sin miedo. El mito del genio universal te encierra en una idea distorsionada de lo que significa ser creativo. Se te vende la imagen de grandes inventores y artistas, pero se olvida que la creatividad también se manifiesta en los detalles cotidianos. Desde la receta de un plato tradicional, con un giro original, hasta la forma de enseñar a los más pequeños, el ingenio está en todas partes. No todos los genios son reconocidos en grandes escenarios y muchas veces aquellos que trabajan en áreas menos convencionales son los verdaderos motores del cambio. La realidad es que reducir la creatividad a unos pocos ejemplos emblemáticos limita nuestro potencial. Cada uno de nosotros en su día a día tiene la capacidad de pensar diferente y aportar soluciones innovadoras, aunque no lo parezca a simple vista. La clave está en aprender a gestionar la avalancha de ideas, en encontrar un equilibrio entre el talento innato y la necesidad de cumplir con las exigencias de un mundo que a menudo no entiende las genialidades. Todas esas ideas geniales que hicieron historia y trascendieron más allá de su ámbito original empezaron de la misma manera. Si en aquel instante se las hubieran enjaulado, nunca habrían cambiado la historia. Sus creadores nunca se fijaron en el objetivo de crear algo que pasara a la historia. Vieron un problema cercano y buscaron una solución innovadora, y el tiempo hizo el resto. Cuando plantaban esa pequeña semilla para consumo personal, ni siquiera sospechaban lo fértil que era el terreno y cómo se iba a propagar. ¿Vas a dejar que otros decidan por ti qué semillas hay que plantar, dónde hay que plantarlas y dónde destinar los frutos? No dejes que las normas y las expectativas sociales te encasillen. Abraza tu singularidad, lo que te hace único y diferente, y usa esa sensibilidad para cuestionar lo establecido y abrir nuevos caminos. Recuerda, en un mundo que premia la simplicidad, lo complejo y diferente es precisamente lo que se necesita. Líbrate de las ataduras, deja atrás el miedo al rechazo y a ese impostor que te acompaña y reinventa la forma en que entiendes la creatividad. La verdadera revolución empieza cuando rompes el monte y aceptas la diversidad de pensamiento como fuente de innovación. Crea un entorno que te permita expresarte libremente sin la presión de tener que cumplir con estándares preestablecidos. Un mundo donde las ideas fluyan sin temor a ser juzgadas, donde la originalidad no sea vista como una amenaza, sino como un recurso vital para el progreso. Ese es el sueño que debes perseguir y el primer paso es reconocer que tu mente tiene un valor incalculable. Por supuesto, cambiar esa mentalidad no es tarea de unos pocos. Siempre va a depender de los sumos sacerdotes de la productividad y de los profesores con más de 30 años de experiencia a sus espaldas. ¿Qué puedes hacer para apoyar ese cambio? Abonar el terreno. Cada uno de nosotros, en el aula, en la oficina o en cualquier ámbito de la vida, tiene la responsabilidad de apoyar a aquellos que piensan diferente. No dejes que la presión te paralice, ni que el juicio ajeno apague esa luz que te hace único. Sigue creciendo, sigue soñando y, sobre todo, sigue siendo fiel a ti mismo. Si alguna vez te has sentido agobiado o incomprendido por tu forma de ver el mundo, recuerda que no estás solo. Hay miles de personas que, como tú, luchan cada día por encontrar un equilibrio entre el talento y las normas impuestas. Y es en esa lucha donde reside la verdadera esencia del cambio. Hemos explorado los distintos aspectos de lo que significa ser un creador en un mundo que no siempre valora lo diferente. Hemos hablado de esa trampa de la originalidad, del conflicto entre la sensibilidad y las normas rígidas, del coste emocional de crear, de las máscaras que usamos para encajar, de la paradoja educativa, de la presión constante por innovar y finalmente de ese mito del genio universal. Cada uno de estos puntos nos muestra una cara distinta de una realidad compleja, la de vivir con una mente creativa en un mundo que no sabe cómo manejarla. La creatividad puede ser tanto un don como una carga.
Te brinda la capacidad de transformar el mundo, pero también te enfrenta a desafíos internos y externos. Aprende a gestionar la avalancha de ideas, acepta los errores como la mejor forma de aprendizaje y valora el proceso. Es lo que te permitirá no solo sobrevivir, sino prosperar en un entorno que no entiende de genialidades. Cada obstáculo es una oportunidad para descubrir nuevas formas de pensar y de actuar. Los momentos difíciles son el impulso que necesitas para reinventarte, para romper con las cadenas de lo convencional y para demostrarle al mundo que la verdadera innovación nace cuando te atreves a ser tú mismo, sin miedo a equivocarte ni a destacar. Gracias por acompañarme en este recorrido por el lado oscuro de la creatividad. Espero que esta reflexión te haya ayudado a ver que aunque a veces la genialidad parezca solitaria y conflictiva, también es el motor que impulsa el cambio y la evolución. No permitas que el miedo al rechazo o a no encajar te detenga. Sigue explorando, sigue soñando y sobre todo sigue siendo auténtico, aunque el mundo no lo entienda. Hasta aquí el viaje de hoy. Dile al algoritmo que te ha etiquetado mal, que te interesa luchar contra el sistema y que te has cansado de sumos sacerdotes de la productividad y maestros con más de 30 años de experiencia. Dale like, suscríbete y comparte para que se vayan enterando que la creatividad no se doma, se libera. Hasta el próximo paseo por la cara B de la alta capacidad. Una vez morí, resucité, una vez caí y me levanté y soy feliz porque podré siempre decir